Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. En esta intención de ir conociendo qué hacen las universidades como para acercarse al mundo empresarial a través de los proyectos o de los estudios que se van formando o realizando dentro de las propias universidades para acercarlo a los empresarios, tenemos hoy la posibilidad de dialogar con el secretario de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Quilmes, el magíster Darío Gabriel Cotner. Mi estimado Darío, gracias por estar. Gracias por la invitación. Por favor. Estábamos hablando fuera de cámara con Darío respecto de esta nueva modalidad que se da fundamentalmente a través de las universidades privadas, por su régimen, por el ámbito en el cual actúan, de crear todo lo tipo de proyectos como para transferir tecnología al mundo empresarial. Y que es poco lo que se da en las universidades nacionales. Pensaba que no había tal criterio, pero sí existe y se da en la Universidad de Quilmes, por ejemplo. Así es. La Universidad Nacional de Quilmes está emplazada en un distrito que es fundamentalmente industrial y es una universidad relativamente joven, tiene unos 25 años y efectivamente lleva adelante de manera sistemática, desde por lo menos hace 10 años, la actividad de transferencia de tecnología y la vinculación con el sector productivo. Particularmente nosotros lo que intentamos hacer es sincronizar las actividades de la universidad con las necesidades y problemas de las empresas, de la fuera del territorio, y lo hacemos de distintas formas, ¿no? Tenemos estrategias que van desde intentar desarrollar tecnologías dentro de la universidad y buscar el adoptante en el medio. Promovemos que los estudiantes, los graduados y los profesores realicen emprendimientos que puedan terminar en empresas a través de un programa de emprendedorismo. Llevamos adelante también actividades de valorización de propiedad intelectual sobre los resultados de investigación. Llevamos adelante una gran cantidad de actividades que tratan de generar una especie de stock de capacidades para poder acercarle al sector productivo. Y después tenemos estrategias de relacionamiento que hoy son realmente muy intensas y fructíferas, por ejemplo con la Unión Industrial de Quilmes, que nos ha permitido acceder a las empresas más importantes de la zona y también coordinando con el municipio en algunas actividades. Ajá. El tema es el siguiente. De acuerdo a esto que estamos conversando y que es un poco el ánimo que priva en los que tienen que generar este tipo de cosas, hay un aspecto fundamental que tiene que ver con crear conciencia, ¿no? Establecer una pauta más o menos adecuada como para que haya una interconexión muy buena entre lo que es la universidad y lo que son los empresarios. ¿Cómo lo logran ustedes? ¿Cómo pueden llegar al empresario como para que diga, bueno, esto vale la pena, entremos y conversemos? Bueno, ¿qué es lo más difícil, ¿no? Absolutamente. Digamos, debo hacer una pequeña historia hacia atrás. Hace unos 6 años realizamos un estudio de demandas, de necesidades y de expectativas que tenían las industrias de la zona respecto de nuestra universidad. Ahí identificamos varias cuestiones. La primera cosa que hemos hecho es, en vez de ofrecer, ir a averiguar, descubrir cuáles eran las necesidades que tenía el territorio en materia de demandas hacia la universidad. Estudio de mercado. Absolutamente. Y ahí surgieron varias cosas muy interesantes, ¿no? Ahí, por supuesto, pudimos segmentar. Hay empresas que están requiriendo fundamentalmente formación de recursos humanos. Esa es una demanda que muy a menudo aparece. Después, empresas que ni siquiera saben de la existencia de la universidad, que tienen a unos 2 kilómetros del establecimiento.
otras compañías que estaban pidiendo soluciones técnicas, formación para poder resolver o para poder iniciar actividades de innovación. Y en ese sentido encontramos algo realmente muy interesante, que es haber descubierto que la mayoría de las empresas industriales del territorio que llevaban adelante alguna actividad innovativa eran las que fundamentalmente exportaban, las que tenían mayor cantidad de empleados mejor pagos del municipio y las que demandaban capacitación. Entonces, eso por un lado, haber entendido un poco qué era lo que había fuera de la universidad fue una tarea intensa, importante, pero sirvió de base para poder iniciar algunas acciones. Una es, digamos, ir construyendo espacios de diálogo, de acuerdo, de construcción de agenda con los industriales. Eso lo hemos logrado en el vehículo con la Unión Industrial de Quilmes. Lo que tratamos de hacer fundamentalmente es que los problemas del sector productivo entren a las aulas a través de los profesores y que los estudiantes estudien, analicen, piensen sobre problemas que el territorio está demandando, y entonces hay ahí digamos, un set de acciones que nosotros llevamos adelante para poder lograr esta sincronización de la cual yo te hablaba. Correcto. En la presentación. Me parece muy interesante todo esto que estamos hablando. Ahora, ¿cómo encaran ustedes la profundización o por lo menos el estudio de los proyectos? ¿En qué áreas específicamente piensan que es necesario hacer ese tipo de proyectos o lo hacen pensando un poco en lo que piensan los empresarios? Bueno, ahí hay una tensión natural entre aquello que hace que los investigadores o los académicos definan como temas de interés. En general, eso está vinculado a los campos de conocimiento en los cuales los investigadores y profesores se desempeñan. Eso hace que muchos proyectos no tengan absolutamente nada que ver con el territorio. Y por otro lado, muchas veces los industriales de la zona tampoco tienen muy claro qué tipo de proyectos es el que la universidad le puede acercar. Entonces ahí hay un problema de lenguaje y de intereses que nosotros desde la Secretaría de Innovación y Transferencia pretendemos resolver. Esa tensión sigue estando y creo que que coexiste en cualquier lugar del mundo. Digamos, uno puede elegir otros países u otras universidades en el extranjero para ver cómo funcionan, y estas tensiones siguen apareciendo. Lo que demanda la industria, por un lado, y lo que le interesa a los investigadores desarrollar. En ese juego hay distintas estrategias de construir espacios intermedios, como por ejemplo una oficina de transferencia de tecnología que trata de sincronizar estos dos intereses. Ahora, ¿qué es lo que hace la Universidad de Quilmes? Promueve las dos cosas. Respeta mucho la libertad del investigador de señalar hacia dónde poder desarrollar sus investigaciones, y por otro lado, descubrir o tratar de construir y de co-construir con los industriales el tipo de proyectos que ellos están requiriendo para poder ser los adoptantes de esos desarrollos. Una pregunta que tiene que ver un poco con las características de la universidad en términos generales. ¿Qué carreras se cursan, por ejemplo, dentro de la Universidad de Quilmes? Bueno, hay carreras técnicas, científico-técnicas y de ciencias sociales y humanidades. Podría señalarte una carrera muy importante que es la de biotecnología, claro. En donde particularmente es la carrera que más demanda nuestra atención, porque hay una tradición en la universidad de desarrollar empresas. Tenemos 2 empresas de biotecnología que fueron desarrolladas desde la universidad, y la universidad forma parte del paquete accionario de esas 2 compañías biotecnológicas, están funcionando, exportan. Tenemos una carrera de automatización y control, una carrera de arquitectura naval, una carrera de tecnología informática, de música electroacústica, ciencias sociales, comercialización, comercio internacional. Me imagino que te diste cuenta de dónde va encarada la pregunta, ¿no? O sea, fundamentalmente existen carreras de grado que prácticamente no son las que pueden generar este tipo de temas que estamos conversando. O sea que son muy específicas las carreras que puedan generarlos. Entonces,
crear conciencia en el alumno también es importante como para poder, es decir, imbuirse del concepto o de los objetivos de la universidad. Completamente de acuerdo. A mí me parece que algo diferencial que creo que tiene la Universidad Nacional de Quilmes tiene que ver con el momento, con su origen. Cuando se crea la Universidad de Quilmes es equidista de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en los primeros momentos, los primeros instantes de la universidad se decidió generar una oferta académica que no fuese competitiva con dos de las tres universidades más grandes que tiene la Argentina. Y eso marcó genéticamente a la universidad y hace que haya un ambiente, una atmósfera de trabajo distinta y hace que muchos de los estudiantes entiendan este relacionamiento con el sector productivo, la posibilidad de generar conocimiento y de poder trabajar en la industria y de poder crear su propia industria. Hay alguna, digamos, es muy difícil de describir, pero hay una atmósfera particular que estimula naturalmente a que los estudiantes que pasan por las aulas de la universidad tengan en su formación esta idea de, y bueno, yo puedo intentar crear una compañía y la universidad me va a acompañar, o me quiero formar para poder trabajar en una industria, quiero estar en una empresa grande de alimentos, etcétera. El esquema está, y como última pregunta esta, porque realmente es apasionante, cómo ha cambiado, ¿no? Un poco el objetivo de la universidad. Es decir, porque se da fundamentalmente en los ámbitos geográficos pequeños, donde efectivamente se puede tener un control distinto. No se da a nivel de capital federal, por ejemplo, donde son universidades también nacionales, pero que tienen formaciones de grado que los forman y a trabajar. Y esto es nuevo en cuanto a que nos equipara un poco con lo que está ocurriendo en el mundo. En general, las economías del mundo se orientan al trabajo de las universidades en este aspecto. Y me parece que para nosotros es importante y trascendente lo que se está haciendo. Completamente de acuerdo contigo. Las universidades nuevas o más pequeñas tienen algunas chances más de poder ayornarse a cómo el mundo se está transformando. Esto lo comento respecto a tu observación de lo que sucede en algunos ámbitos, especialmente cuando las universidades son muy grandes. Es más difícil de lograr que algunas iniciativas como estas, que son disruptivas de algún modo en cuanto a la cultura universitaria, se puedan implementar con cierta flexibilidad. De todos modos, hay algunas universidades grandes que se esfuerzan y hacen esto de vincularse muy bien con el sector productivo, pero te diría que en todo caso la Universidad de Quilmes cuenta con ese hándicap. Es una universidad pequeña, se pueden todavía hacer algunas cosas, hay libertad incluso para poder pensar y generar algunas iniciativas que se pretenden disruptivas. Digo, se puede soñar y hay soporte para poder intentar caminar en alguna dirección que no tradicionalmente sucede por ahí en una universidad más grande. Yo voy a decir algo que decía Sarmiento: las cosas tienen que hacerse, aunque estén mal hechas, pero deben hacerse. Así que, muy bien, gracias por estar, es un gusto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a vos y a la producción. Por favor, gracias por estar.